Buenos días chicos, un saludo en Cristo y María. Hoy tenemos una nueva mañana de la catequesis en el sector. Estamos viendo los mandamientos, ¿no? La tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces nos ponemos en presencia del Señor para que Él, con sus dones, pues con los dones del Espíritu Santo, podamos compartir todo lo que Él quiere compartir en esta mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según Jesús, ¿cuál es el primer paso para alcanzar la vida eterna? ¿No? Ya vimos en los temas anteriores que Jesús le decía al joven, ¿no? Cumplir los mandamientos. Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Cumplir los mandamientos. Y cuando ya el joven le dice, ya, pero todo eso lo he cumplido, el joven. Entonces, ven y sígueme. Ese es el segundo paso, ¿no? Entonces, el primer paso es cumplir los mandamientos. Entonces vamos a reflexionar un poquito, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que te piden hacer algo y no te dicen cómo hacerlo, ¿no? Se vuelve imposible lograr el objetivo. Pues bien, Dios nos ha pedido ser santos, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que nos ha enseñado cómo llegar a la meta. Mediante los sacramentos, el Señor nos da la gracia y la fuerza para poder alcanzar la santidad. Y a través de los mandamientos nos enseña el camino que debemos de seguir, ¿no? Entonces, ahí estamos claros, ¿no? Los 10 mandamientos fueron revelados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel hizo una alianza con el Señor. No se trata de normas caprichosas o difíciles de cumplir. En realidad son como el manual de instrucciones del ser humano, que nos enseña cómo debemos vivir para ser felices. Recuérdense, ¿no? La bienaventuranza eterna, ¿no? Eso es que estamos todos esperanzados de algún día alcanzar, ¿no? La bienaventuranza. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿No? Vamos ahora a ver los mandamientos, ¿no? El primer mandamiento, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentir. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, ¿no? Como ves, los 3 primeros mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, mientras que los 7 últimos nos enseñan a amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vemos como los 3 primeros nos enseñan cómo amar a Dios y los otros 7 al prójimo y a nosotros mismos también, ¿no? Debemos amarnos a nosotros y con ese amor pues amar a los demás, ¿no? Entonces, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? En primer lugar, aprender los 10 mandamientos, ¿no? Ese va a ser nuestro compromiso, ¿no? Ese va a ser nuestro primer compromiso, aprendernos los 10 mandamientos. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver los 10 mandamientos, aprendernos. Ese va a ser nuestro primer compromiso. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿No? Son un camino que Dios ha dado a los hombres para que puedan vivir santamente y así alcanzar la verdadera felicidad. Miren que el Señor nos ha llamado a ser santos. No nos ha dejado, sino Él nos ha dado los sacramentos para que nos alimentemos, para que tengamos la fuerza para poder cumplir los mandamientos, ¿no?
Vamos a leer un salmo, el Salmo 119, que nos habla sobre los mandamientos, ¿no? Entonces vamos a leer el Salmo 119. Dichosos los de conducta íntegra, los que caminan en la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y le buscan de todo corazón. Los que no cometen iniquidad y andan por sus caminos. Tú ordenaste tus mandatos para que se observen con cuidado. Ojalá estén firmes mis caminos para observar tus preceptos. Así no quedaré avergonzado al meditar en tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda tus juicios justos, quiero observar tus derechos. Nunca me abandones. ¿Cómo podrá un joven mantener limpio su sendero? Guardando tus palabras. Con todo el corazón te busco. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus preceptos. Con mis labios proclamo todas las normas de tu boca. En el camino de tus preceptos me deleito más que en todas las riquezas. Quiero meditar en tus mandatos y fijar la vista en tus senderos. En tus estatutos pongo mi gozo, no olvidaré tus palabras. Miren cómo en este salmo pues nos habla de los preceptos, de los mandamientos y de cómo debemos aprenderlos. Debemos aprenderlos para poder cumplirlos. No podemos cumplir algo que no sabemos, ¿no? Entonces, el primer paso pues va a ser aprenderlos, ¿no? Cuáles son los mandamientos. Entonces vamos a ver un poquito el primer mandamiento. ¿Qué nos dice, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poquito de fondo una canción, a ver qué nos dice, ¿no? Si han escuchado esta canción, vamos, esta canción pues nos habla del amor de nuestro país. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ecuador es el país, el primer país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Conoces la imagen del Sagrado Corazón de Jesús? Si lo han visto, ¿no? Es Jesús con un corazón ardiente en su pecho, ¿no? En el año 1873, el Ecuador fue el primer país del mundo en consagrarse al corazón de Jesús. Eso significa que hemos puesto nuestro pueblo bajo la protección del amor de nuestro Señor y que a su vez nosotros nos comprometemos a amar a Dios con todo nuestro corazón. En la oración del día de la consagración se lee esta hermosa frase: este es, Señor, vuestro pueblo. Siempre, Jesús mío, os reconoceré por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y de misericordia que brilla en medio de vuestro pecho. ¿Sabes qué mandamientos te enseñan a amar a Dios con todo el alma? Pues son los tres primeros, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Ecuador es el primer país consagrado al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, Ecuador es un país consagrado al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, Ecuador es un país que tiene a Dios como primer amor, ¿no? Cumpliendo ese primer mandamiento que amarás, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, Ecuador es un país consagrado al corazón de Jesús, ¿no?
Vamos a reflexionar un poco, ¿no?, sobre esto, ¿no? Para alcanzar la felicidad debemos vivir los mandamientos. Por esta razón, hoy comenzaremos a estudiarlos atentamente. Hoy aprenderemos bien los 3 primeros mandamientos, ¿no? Vamos a analizar el primero. Amar a Dios con todo el corazón. Este es el primer mandamiento. Este mandamiento nos enseña que no hay nada ni nadie más grande que Dios y que por eso debemos amarlo, creerle, adorarlo y glorificarlo. No solo amarlo, ¿no? Creerle, adorarlo y glorificarlo. Los pecados contra este mandamiento son los siguientes: dudar de la fe, o sea, apartarse de ella, apegándose a religiones falsas, desconfiar de Dios, ¿verdad?, creyendo en supersticiones y magia, ¿no? Este también es un pecado contra este mandamiento, ¿no? Las supersticiones, las magias. Faltar el respeto a las cosas sagradas. Cuando alguien daña o trata sin respeto algo sagrado, especialmente los sacramentos, comete sacrilegio, ¿no? Vemos cómo debemos cuidar, ¿no?, todas las cosas sagradas, el templo, ¿no?, todo. Cuando a veces vamos al templo, vamos a misa y dañamos la banca, pegamos chicles en las bancas. Es triste, ¿no?, cómo hay un irrespeto hacia lo sagrado. El templo es un lugar sagrado que debemos de cuidar. No sé, ensuciar el templo, manchar el templo, ¿no? Son cosas sagradas. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque debemos cuidar, ¿no? El segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Este mandamiento nos pide honrar a Dios en nuestras palabras, hablando de Él siempre con respeto y amor. ¿Cuáles son los pecados contra este mandamiento, no? Hablar de Dios con ligereza, ¿no? Ese cuando decimos, ay, por Diosito santo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? No podemos hablar de Dios con ligereza. Jurar sin verdadera necesidad o con mentira. Jurar es invocar a Dios para que Él sea testigo, ¿verdad?, de la verdad, de que se dice la verdad. Entonces, por tanto, si uno jura en falso, pretende que Dios sea cómplice de una mentira, ¿verdad? No cumplir las promesas hechas a Dios, ¿no? Entonces, se puede, el jurar es decir, jurar es invocar a Dios, ¿no? Poner a Dios como testigo, ¿no? En el matrimonio, por eso el matrimonio es indisoluble, ¿no? Porque hay un compromiso, hay un juramento, ahí ponemos a Dios de testigo frente a nuestra unión conyugal y nos comprometemos, ¿verdad?, a amar y respetar a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Entonces eso es cumplir, tenemos que cumplir la promesa, ¿no? Por eso el matrimonio es indisoluble, porque hay un compromiso, hay una promesa, ¿no? Ponemos a Dios de testigo en nuestro matrimonio, ¿no? Por eso el matrimonio es indisoluble. El tercer mandamiento dice: santificarás las fiestas, ¿no? Este es el tercer mandamiento. Este mandamiento nos recuerda la gran necesidad de alabar al Señor en el día del Señor, que es el día domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque es el día que resucitó Jesús. Recuerden que es la Pascua de Resurrección. Y por eso es el día más grande de nuestra fe. Los cristianos celebramos el domingo de la siguiente manera: asistiendo a misa los domingos y fiesta de guardar. La misa del domingo es para el cristiano como el aire que respira, ¿no? Lo más vital que hay. Por eso no asistir es un pecado grave. En Ecuador las fiestas de guardar son el 25 de diciembre, que es el nacimiento de nuestro Señor, y el 1 de enero, que es el Teotocos, ¿no? La portadora de Dios, nuestra Madre Santísima. Otro punto: cómo celebramos el domingo, descansando de las actividades y el trabajo de la semana. Por eso no se debe trabajar el domingo sin grave necesidad. Bueno, hay veces que hay
necesidad grave, hay horarios de domingo, pero por eso solo si hay una grave necesidad, ¿no? Pero el domingo es un día de descanso. ¿Cómo más celebramos el domingo los cristianos? Viviendo la caridad, practicando las obras de misericordia, como por ejemplo visitar al enfermo, ¿no? Los domingos podemos, como es un día de descanso, podemos visitar a los enfermos, visitar a las personas mayorcitas, ¿no? Ayudarlas, ¿no? Compartir, visitar, ¿no? ¿Cómo más celebramos el domingo? Pasando en familia, ¿no? Disfrutando de la compañía de los que más amamos, ¿no? Entonces, miren cómo celebramos nosotros el domingo, ¿no? Que es nuestra fiesta, ¿no? Que es el tercer mandamiento. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso de aquí en adelante, ¿no? Desde hoy quiero comprometerme con todo el alma a amar a Dios de la mejor manera y por eso voy a ir a misa todos los domingos sin falta, ¿verdad? Recuerden que faltar a la misa el domingo es un pecado grave. Y hoy podemos ir a misa todos los días, podemos comulgar 2 veces en el día, ¿no? Podemos comulgar en la mañana y en la misa de la tarde, en la noche, ¿no? Voy a procurar también usar su nombre con el mayor respeto y amor que me sea posible, ¿no? Ese va a ser nuestro compromiso de aquí en adelante en cuanto a estos mandamientos, ¿no? Entonces vamos a recordar, a ver, ¿qué nos enseña el primer mandamiento? Este mandamiento nos enseña que no hay nada ni nadie más grande que Dios y que por eso debemos amarlo, creerle, adorarle y glorificarlo. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios consiste en que guardemos sus mandamientos, ¿no? Podemos leerlo eso en 1 de Juan, en el capítulo 5. ¿Qué nos enseña el segundo y el tercer mandamiento? Nos enseñan a honrar a Dios con todas nuestras palabras, hablando siempre de Él con el mayor respeto y amor. Y el tercer mandamiento nos recuerda la necesidad de alabar a Dios asistiendo a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Miren, ¿no? Cómo el Señor pues nos enseña cómo amarlo. Él mismo nos enseña cómo amarlo, ¿no? Ahí vamos a despedirnos con esta canción hermosa del corazón de Jesús, ¿no? Que nos recuerda que nuestro país está consagrado a Dios. Somos el primer país consagrado a Dios y que siempre nos estamos esforzando por cumplir sus mandamientos, por vivir los sacramentos, que son los que nos dan la fuerza para poder estar junto a Él, ¿no? Que todos adquiramos ese compromiso de vivir sus mandamientos para crear una sociedad eh, más unida a Dios, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel, cuando hizo la alianza con Dios, pues cada vez que se alejaba de Dios, pues era invadido, era esclavizado. Y eso nos pasa hoy también con nuestra sociedad, ¿no? Cada vez que la sociedad se aleja de Dios, pues es esclavizada. El vicio, la delincuencia, los pecados, ¿no? Entonces, siempre estar unido a Dios nos hace vivir sus mandamientos y se nota, ¿no? Se nota cuando un país vive en la gracia de Dios, que nuestra Madre Santísima, que somos un país también consagrado al Sagrado Corazón de María, pues también pues ella nos guíe con su mano, nos guíe siempre, ¿no? Nuestra Madre Santísima, y es quien nos enseña pues a cumplir los mandamientos, ¿no? María está llena de gracia. Nuestra Madre Santísima en la vocación de nuestra morenita, nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, nos siga cubriendo con su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.